Testimonios de Dimensión Oculta, un espacio donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable cobra voz. Aquí escucharás relatos reales de personas que se han cruzado con lo desconocido, encuentros con lo imposible, experiencias cercanas con el más allá, fenómenos sin explicación aparente, misterio, ufología, lo insólito. Todo cabe en esta dimensión, porque a veces lo que no se puede ver, se puede sentir. Comienza Testimonios de Dimensión Oculta. Bienvenidos a una nueva entrega de Testimonios en Dimensión Oculta. Hoy nos adentramos en uno de los fenómenos más inquietantes del misterio, las casas encantadas. Viajaremos a Lima, Perú, para descubrir la historia de una vivienda donde lo inexplicable se ha hecho presente, acompañados de un invitado muy especial, el escribano, creador de un canal de misterio que recoge relatos y vivencias cargadas de lo sobrenatural. Además, el escribano compartirá con nosotros varias experiencias personales. Lo vamos a saludar ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy emocionado, Carmen, por la invitación que me has dado y sobre todo por compartir con tu audiencia experiencias de mi ciudad natal y personales sobre este tema que nos fascina tanto, que es lo paranormal, específicamente las casas misteriosas o casas embrujadas. Gracias a ti, la emoción es mutua. Nos alegra tenerte en Dimensión Oculta. Y bueno, nos traes temas muy interesantes y también te agradecemos que compartas esas experiencias con nosotros. Lo primero, un caso que a mí personalmente me alegra que lo comentes con nosotros. Me dice que son casos que, bueno, que allá son muy conocidos, pero queremos conocerlos nosotros aquí en Dimensión Oculta, de una casa donde sucedían o suceden hechos inexplicables, incluso donde las personas que han habitado esa vivienda han acabado no muy bien. Sí, efectivamente, hay un caso, el primero que voy a contar, de hecho, y justamente lo quiero contar primero porque es como que el caso emblemático que todos los niños de mi generación al menos hemos crecido escuchándolo y que llega a un punto que uno piensa que es misterio hasta que choca con la investigación, ¿no? Choca con los hechos y se da cuenta que realmente sucedió. Y esto, bueno, antes de contarte y de entrar de lleno a este caso, quisiera hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque este tema es tan interesante y por qué da tanto miedo, porque de todos los fenómenos paranormales, de todo lo que es ufología, criptozoología, etcétera, estos casos de las casas misteriosas, de las casas encantadas, hay más probabilidad que nos pueda tocar a nosotros. ¿Por qué? Porque justamente todos vivimos en una casa, ¿no? O por lo menos el amigo de un amigo mínimo te tiene que haber contado una experiencia. Y es tan aterrador porque justamente las casas es el lugar más íntimo que podemos tener. Es el lugar donde supuestamente deberíamos sentirnos más seguros de todos. Y otra aclaración que me gustaría comentar antes de empezar con todo, es de que hay dos tipos, y justamente los dos tipos de historia voy a comentarlas hoy. Están las típicas casas embrujadas, encantadas, hechizadas, poseídas, como querramos llamarlas, y uno tiene en mente que son justamente lugares donde sucedieron cosas terribles, algún tipo de violencia, algún tipo de estas actividades fuertes, vibraciones tan negativas que se quedan impregnadas en las paredes, en los pisos, y que con el tiempo y sobre todo a personas sensibles les termina afectando. Pero para mí y personalmente me parecen más interesantes
los lugares donde pasan cosas, las casas donde suceden este tipo de presencias o actividades paranormales, pero que jamás en esa zona, en esa específica casa o terreno, nunca ha sucedido nada. Como podría decirse, es una construcción nueva y de la nada comienzan estos fenómenos. Bueno, sin tanta introducción, como lo No, no, está mencionaste, genial que nos hayas hecho esta sí, introducción, porque sobre todo es lo que comenta. Lo normal es que conozcamos casos de casas donde ha pasado algo dramático, trágico, pero no se suele mencionar mucho situaciones extrañas en casas donde realmente pues no ha habido ese tipo de situaciones y donde también pasan cosas que muchas veces no se dicen porque, claro, es algo más extraño, ¿no? Que en sitios donde no han habido hechos dramáticos sucedan situaciones paranormales. sí, totalmente de acuerdo. Y lo peor es que le sucede a gente sensible, que bueno, Sí, que afortunadamente o desafortunadamente yo no soy sensible a este tipo de fenómenos, pero conozco de primera mano a personas y justamente son testimonios que voy a contar que le han pasado a ellos, me lo han asegurado, he estado en esos sitios, así que sí, hay un par de historias de estos tipos de lugares donde nunca ha pasado nada, pero justo estas personas sensibles tienen testimonios y uno que otro es un poco fuerte. Así que vamos a explorarlo. ¿Te parece bien? Sí, comenzamos con la casa Matusita. Este lugar es emblemático, como te comenté, es todos los niños en generaciones crecimos escuchándolo. Y lo más curioso es de que si actualmente pasas por ese lugar, que queda en el centro histórico de Lima, Perú, no te vas a dar cuenta ni por asomo de que estás pasando por un lugar sumamente cargado y embrujado. Como lo mencioné, es una casona antigua y que durante décadas ha sido considerado uno de los lugares más embrujados y tiene una historia que es la siguiente, ¿no? Este lugar recibe su nombre de la persona, que tengo la anotación, una señora que se llamaba Parvané Matusita. Esta casona fue más o menos construida en el siglo XIX y era una inmigrante adinerada. Algunos dicen que eran japonesa, otros dicen que era pakistaní. Y según y lo que comentan, muy aparte del dinero, era extremadamente cruel con sus sirvientes. Se hablaba de todo, de maltratos constantes, humillaciones y sobre todo que había una atmósfera muy pesada dentro de su casa. Como todos estamos imaginando, los trabajadores se llegaron a cansar y empezaron a conspirar. Y su plan de venganza fue terrible. Se juntaron entre todos y le sirvieron una bebida cargada de alucinógenos muy, muy potentes. La historia dice que Parvané, bajo los efectos de esta sustancia, terminó perdiendo totalmente la razón. Corría por toda la casa gritando, rompía muebles, se golpeaba contra las paredes, hasta que, bueno, finalmente, y en un estado de locura completa, falleció. Desde entonces, muchos aseguran que la casa quedó marcada por toda esta energía negativa, el sufrimiento, tanto de sus sirvientes como de ella. Pero la historia no termina ahí. O mejor dicho, esta variante de la historia no termina ahí. Hay otra versión, un poco más antigua, y esta es un poquito más interesante. Dicen que esta casa fue construida sobre un antiguo cementerio indígena. Esto le da un aire todavía un poquito más oscuro a esta leyenda, ya que muchas culturas y especialmente la andina tienen la creencia de que perturbar estos terrenos sagrados puede desatar toda clase de fenómenos paranormales. Tanto los vecinos del área como los trabajadores de alrededores, tenemos que tener en cuenta que esto es y ha sido desde siempre una zona muy muy comercial, cuentan que se escuchan gritos, pasos pesados e incluso dicen que se veían sombras cruzando la ventana, especialmente en el segundo piso, que es el más temido de toda la casa. Para que se hagan una idea, esta es una construcción de 2 pisos. El primero, que yo tengo recuerdos, siempre han habido negocios y en el segundo es donde mayormente suceden este tipo de episodios y avistamientos, ¿no? Uno de estos episodios más famosos y es el que todos
tenemos clavados en la memoria fue relacionado a un periodista. Salió inclusive en los diarios, recuerdo. Se llamaba Humberto Vilches Vera. Bastante escéptico, este periodista prometió pasar una noche entera allí para demostrarle a todo el mundo que se trataba de un mito, una leyenda urbana. Se suponía que iba a transmitir su experiencia en vivo. Si mal no recuerdo, él era un periodista, pero era periodista de radio, ¿no? Y bueno, finalmente pasa la noche y ¿cuál fue el resultado? Según la versión oficial de la época, Humberto salió de ahí totalmente trastornado y tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico por muchos meses. Pero aquí viene la decepción de este caso. Años más tarde dice que este periodista confesó que toda esta historia fue inventada por él, como una estrategia publicitaria para subir el rating de su programa. Ahora parece que no le funcionó porque realmente ese programa, de todo lo que recordamos, las personas de esta época y de la época de mis papás, es esta historia de que él enloqueció más, no de qué programa se trataba exactamente. Bueno, como te había comentado hoy día, ya con los años y con la urbanización y con esta zona que se ha comercializado tanto, ya la planta baja de la casa ha sido ocupada por comercios desde siempre, ¿no? Actualmente, si mal no me equivoco, debe haber una botica, una farmacia. Y bueno, el segundo piso sí recuerdo que está vacío. Claro que le han puesto, lo han pintado un poquito para que pase, no, pase desapercibido, ¿no? Pero muchos vecinos todavía dicen de que no es recomendable pasar por ahí de noche, porque dicen que cuando pasas por esta casa de noche, dice que podrías todavía ver por una de sus ventanas cruzar como que sombras, espectros. Por eso dicen que no es recomendable. Bueno, imagino que has estado cerca y has intentado, pues, buscar algún testimonio más. De hecho, lo más curioso es que esta leyenda como que muere con este periodista. Ha pasado mucho tiempo, hubo muchos comercios por ahí debajo y de hecho, algo ya más personal, yo tuve la oportunidad de trabajar al frente de la casa Matusita por casi 2 años y nunca me di cuenta que la casa Matusita era exactamente la que quedaba en una esquina al frente de mi trabajo, porque es como que esa leyenda, es más, no sé si las actual generaciones de niños sigan contando esta historia, ¿no? Es que es una lástima porque es como parte de nuestra niñez, ¿no? Y sería interesante, ahora que lo mencionas, hacer una exploración urbana. Claro que está el tema del comercio que está abajo, que tengo entendido que se alquila la casa, ¿no? Usan la primera planta, pero ya por temas de seguridad me imagino que no dejan usar la segunda. Ujú. Bueno, a lo mejor algún oyente que nos esté escuchando, pues ha experimentado o ha tenido una vivencia en esa zona y lo puede comentar. A lo mejor se pone incluso en contacto contigo también, nunca se sabe. Sí, de hecho sería genial. Hace poco también, bueno, saliendo un poco del tema por un ratito, tuve otra Ujú. historia y que tuvo repercusiones sobre una especie de pirámide dentro de la selva. Y tuve me di la buena sorpresa de que varios oyentes de esa zona me escribieron y estoy viendo la forma de planificar una expedición. Sé que es una zona protegida, pero sí, efectivamente, tiene sus ventajas publicar este tipo de historias porque te acercan de alguna manera a la posibilidad de poder visitarla, de recolectar más testimonios. Ujú. Espero yo que pueda tener los testimonios de más personas, sobre todo de la época, ¿no? Porque eso te dan un giro diferente a esta historia y tienes una visión más amplia de lo que realmente pasó. Ujú. Ya nos contarás y súper interesante lo que nos acabas de comentar sobre esa expedición hacia la pirámide. Ojalá tengas suerte y puedas conseguirlo. Estaremos pendientes también. Sí, definitivamente. Apenas yo pueda aterrizar bien este pequeño proyecto, definitivamente lo voy a tener que publicar sí o sí. Sí o sí, Cuenta. definitivamente. Y bueno, nos traes también unas vivencias propias relacionadas con estos temas. Sí, efectivamente, tengo unas 3 vivencias de primera mano y coincide que estas 3 experiencias
Son breves, una ha sido un poco más larga, las otras dos son breves, pero estas tres experiencias están relacionadas a lo que comenté en un principio. El- es interesante escuchar los temas de las casas embrujadas, pero para mí es un poco más interesante porque es más misterioso encontrarte con historias en lugares donde realmente en un principio nunca hubo nada. Por ejemplo, al costado justamente de la casa de mi abuela, que dicho sea de paso, y para aclarar, cuando mis abuelos en esa época adquirieron los terrenos, porque primero adquirieron los terrenos y después construyeron las casas, en esa época no había nada. Te hablo de años donde no había tráfico, no había nada. Cuando ocuparon esa zona, compraron los terrenos, no había nada, era una zona totalmente libre de por así decirlo, de historia, ¿no? Construyeron su casa y al costado habían planificado construir más que nada un negocio, ¿no? Porque era un espacio más pequeño. Tenían planificado construir ese espacio para un negocio, pero no sabían de qué. Finalmente lo construyeron primera planta como una especie de espacio para poner un negocio y segundo y tercer piso como una especie de mini departamento dúplex, por así decirlo, un piso. Pasan los años, tengo entendido que pusieron una farmacia en el primer piso y en los pisos de arriba, que era como un piso para viviendas, le cedieron ese espacio a su hermana, o sea, estamos hablando de mi tía abuela. Va con su esposo, va con su hija, y bueno, lo normal, ¿no? Estamos hablando que tienen una vida familiar, cotidiana, épocas donde no habían medios de entretenimiento como los que tenemos ahora, así que los niños de esa época, las niñas sobre todo, jugaban con sus muñecas, jugaban a los yaces, a la liga, las cosas. Era menos digital que ahora definitivamente, pero en algún aspecto más sana. Y sobre todo, cuando los niños eran pequeños y eran hijos únicos o los menores de la familia, era muy frecuente de que los hallaran jugando solos, ¿no? Los típicos amigos imaginarios. Y la hija menor de esta familia, siempre la veían jugando con su amiga imaginaria. Era lo normal, ¿no? Nunca hubo nada extraordinario en esta casa, no hubo ningún movimiento hasta que llegó ese día. Ese día la niñita está un poco consternada y le dice a su mamá, que viene a ser mi tía abuela, ¿no? Le dice que tiene miedo y que ya no le está gustando la forma de cómo está jugando esta amiga imaginaria. Obviamente, y con el escepticismo de esa época, que era mucho mayor que del de ahora, bueno, le siguió la corriente, la calmó, le dijo, bueno, que se ponga a hacer otras cosas. Le ignoraron completamente, pasan unos días y escuchan un grito. Van corriendo a la habitación de la niña y la encuentran pálida y en shock. No respondía, no hablaba, tenía la mirada fija. La llevaron obviamente al hospital para ver qué había pasado, porque como dije no respondía nada. Y no le hallaron nada malo, sí le dijeron que estaba en un estado de shock. Pasaron, por así decirlo, meses hasta que ya finalmente pudo decir algunas palabras. Y estas palabras fueron, teniendo en cuenta la edad que tenía, que era muy pequeña, fueron de que su amiga imaginaria había cambiado. Se había hecho aterradora y que no le había gustado para nada. Y quedó ahí. El tema quedó ahí, le creyeron, fueron a traer un padre a bendecir la casa y se podría decir que ahí había quedado la historia, ya que, bueno, la familia creció, cambiaron los tiempos, tuvieron que moverse a otro lado, ¿no? Para poder seguir viviendo, creo que emigraron, no estoy seguro, pero ese espacio quedó disponible, y la familia como que este tema lo quedó en una anécdota más, son muy escépticos por así decirlo, y no pasó nada, quedó ahí, pero viene la segunda generación, que son unos tíos míos, fueron a vivir a ese mismo espacio, igual, una pareja y un par de hermanos, y la menor de todas igual se quedaba jugando sola, ¿no? Porque había una diferencia de edad marcada. Y lo mismo, ¿no? Jugaba sola, tenía su amiga imaginaria y ni por acá sospechaban de que podía pasar lo mismo. Sigue jugando, aparentemente ella nunca tuvo problemas. Sabían mis tíos que tenía su amiga imaginaria, que era lo más normal de la época. Pero un día habían habilitado una de las habitaciones como oficina.
se encontraba mi tío trabajando en esa zona y siente que de repente la temperatura empieza a bajar. Y empieza a sentir, según lo que él cuenta, esa sensación en el cuello de que alguien te está observando. Terrible. Tanto así que él empieza a voltear lento, porque sentía esa sensación frío y miedo, y ve que en la puerta, en el umbral de la puerta de la oficina donde él se encontraba trabajando, ve una sombra blanca, y esa sombra blanca, inmediatamente cuando él hace contacto con esa sombra blanca, empieza a crecer y se expande. Agarró, lo primero que hizo aparte de casi desmayarse fue correr, atravesar la puerta, salir de la casa y quedarse afuera. Se quedó afuera. A continuación, ya con mi tía, llamaron a un padre para bendecir todo. Se creyó más en la historia y se podría decir que ahí murió esta historia, ¿no? Ya van 2 generaciones, no pasó nada. Le creyeron, supuestamente ya se habían detenido este tipo de casos en la familia, pero como te mencioné, este espacio originalmente era para un negocio. Hubo una época que mis abuelos decidieron ya emprender y darle uso a este espacio como lo habían planificado en un principio. Y gracias a Dios les fue bien. Empezaron a emprender y los pisos de arriba lo empezaron a usar como una especie de taller para producir. Tengo entendido que ropa. Y en un periodo de fortuito, el último piso, que justamente era donde pasaban este tipo de cosas, lo utilizaron como taller de cortes. Llamaban operarios para que vayan a hacer los cortes de la producción. Y veían de que había alta rotación. Al principio no les llamó la atención de que hay alta rotación en estos espacios, ya que este tipo de trabajo era así, ¿no? No había ningún problema. Hubo un trabajador que sí duró mucho. Y finalmente, ya con la curiosidad en el tiempo que tanto rotaban estos trabajadores, van y empiezan y le preguntan a ese trabajador qué era lo que pasaba, ¿no? Si, para ver si ajustaban el sueldo, ajustaban las condiciones, querían estar bien, ¿no? Querían empatizar más con esos trabajadores. Y que resulta que él le dice, mire señora, yo no soy, no creo, no soy muy supersticioso, pero sí le puedo decir una cosa. Este lugar es muy pesado, en primer lugar. Y en segundo lugar, todos los compañeros que han pasado por acá ven que en esa habitación cruza una sombra, cruza el salón y se va al baño. Siempre. Y la mayoría se va por esa razón. Y de nuevo, llamaron a un padrecito para que pueda bendecir la casa. Inclusive pusieron un altar y a partir de ese día no hubo más historias. También que estamos hablando de hace unos ya 10 años, 15 años de repente. Han pasado 2 familias más familiares míos por ese lugar. Y ya afortunadamente conocí este espectro, esta sombra, que en mi familia la conocemos como la niñita de blanco. Aparentemente decidió descansar y se fue de la casa. Porque ya no han habido noticias de ella. Nos estabas contando la historia y buah, me da tanto respeto este tipo de testimonio, porque como bien comentabas al principio, el lugar donde uno intenta buscar cobijo, ¿no? Y sentirse protegido es el hogar, ¿no? Y que pasen estas cosas y sobre todo cuando hay involucrados niños pequeños. Sí, sí, tanto en niños pequeños como en espectros pequeños. He escuchado a varios psíquicos que aseguran y dicen que puede haber fantasmas de todo tipo, pero lo que no puede existir son fantasmas de niños, porque se supone que los niños son inocentes ante los ojos de Dios, o la creencia que tenga, son almas puras, y que no deberían permanecer en este plano existencial. Por lo tanto, esos fantasmas de niños no son fantasmas en sí, sino son entidades más oscuras, que buscan obviamente absorber energía y eso. Efectivamente, y sobre todo lo que comentaba esa persona, ¿no? Que trabajaba en el taller de corte, esa sensación de pesadez, ¿no? Que suele coincidir todas aquellas personas que hablan sobre presencia, que suele existir, ¿no? Esa opresión. Sí, sobre todo cuando ya ves que empieza a afectar el clima, por así decirlo, ¿no? Cuando bajan las temperaturas, cuando inclusive ves que en un espacio con correcta iluminación se siente más oscuro, ya es casi los signos de que algo va a pasar.
va a haber una aparición o hay una especie de interacción paranormal, ¿no? Es lo que coincide en todos los casos. Bueno, seguro que los oyentes estarán súper contentos, los que nos están escuchando, si lo hacen de noche, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que toca. Y la sensación esa, yo estoy convencida de que más de una persona la ha sentido, yo también. La sensación de que alguien te está observando, ¿no? Desde lejos o cerquita, también. Sí, es cuando sientes que se te erizan los pelitos de la nuca, esa sensación es terrible. Sí, Es sí, sí. terrible. Sobre todo cuando volteas y no hay nada. Pues mira, súper interesante esta historia y te agradecemos que compartas estas vivencias tan cercanas, pero tienes más todavía. Sí, de hecho tengo un par más. Estas sí son más breves, pero de todos modos a mí me parecieron interesantes por contar porque una involucra un tema de un psíquico y la otra involucra un tema de una persona sintiente, ¿no? Comencemos con la del psíquico. De hecho, esta pasó también muy cercano. Yo conozco a la persona que me la contó y he estado en el lugar también. Yo conocí bueno, este amigo hace ya más de 15 20 años, se podría decir. Bueno, 15 años, por ahí. Él vivía mi casa, por donde yo vivía hace tiempo. Así que lo conocí en el barrio. En el barrio, en el distrito donde vivíamos. Y bueno, la amistad hace que uno invite a su amigo y viceversa, ¿no? Yo terminé yendo a su casa con varios amigos y varios amigos aseguraban de que esa casa se sentía pesada y para variar, como mis sentidos paranormales están apagados, yo nunca sentí nada. Pero sí contaban, ¿no? De que se sentía una presencia. En fin, pasaron los años, cada uno hizo su vida, tuve que irme a otro lado, pero bueno, siempre se mantenía el contacto. Finalmente llegó, bueno, los años perdidos, ¿no? El año donde estuvimos encerrados en casa. Y bueno, fuera de todas las restricciones que tuvimos, habían otras consecuencias, ¿no? Muchos de nosotros perdimos personas muy cercanas. Fue el caso de mi amigo. Pierde a una persona muy cercana a él, pierde a su padre. Y bueno, muchas personas cuando tienen este tipo de pérdidas se tienden a la negación, ¿no? No quieren perder y tienden a ir a lo paranormal. Y bueno, en esa época, aquí por lo menos en Perú, muchas de las personas que se negaban al principio a descargarse TikTok por considerarlo una red donde en un principio eran puros bailes, se dieron con la sorpresa de que habían temas de contenido de valor. Justamente uno de ellos eran los psíquicos. Hubo algunos muy famosos que tenían casos y iban a casas y te contactaban con tu ser del más allá. Llegan a contactar, mi amigo llega a contactar con ese psíquico, va a su casa y bueno, sí demostró que sí era alguien que decía la verdad, ¿no? Porque sí le dijo cosas de su papá que solo él y su papá sabían, cosas, inclusive mensajes, no solo del pasado, sino mensajes del presente, pero haciendo alusión a cosas que solo él sabía y su papá. No, así que ya, bueno, o sea, fue algo muy conmovedor y ahí podría haber quedado esta historia. Sin embargo, lo que dijo a continuación es justamente lo interesante. Este psíquico dijo, mira, este lugar no te han dicho que es pesado. Sí, sí, desde luego, le dijo, ¿no? Todos los que vienen acá dicen que es pesado. Pero ¿por qué? No sé, porque justamente esta casa también fue construida desde cero, ¿no? Nunca hubo nada, no hubo otra casa. Ese terreno tampoco había nada antes, se podría decir. Y este psíquico le dijo, en el mundo hay ciertas líneas, no recuerdo exactamente el nombre de estas líneas, son líneas energéticas del planeta, ¿no? Y hay ciertos cruces de líneas que muchos espíritus usan como especie de portales. Por alguna razón son atraídos los espíritus y son atraídos a estas zonas y van y aparecen y como que hay presencia. Él lo llamó espíritus transitorios y le dijo, esta casa está justamente, tiene un portal y van a pasar bastantes espíritus transitorios. De hecho, bueno, le dijo que podía percibir varios. Hizo algunos rituales, no sé exactamente qué habrá hecho, pero aparentemente lo cerró, porque a partir de ese día me dice mi amigo de que ya no se siente pesado,
No hay apariciones, la gente que podía ver sombras ya no las ve. Inclusive dicen que se siente más luminoso el espacio, a pesar de que no han hecho remodelación alguna, ¿no? Y ahora, bueno, se podría decir que este lugar está en paz. Qué bueno, ¿no? También una historia en este caso con final feliz, en el sentido de que, bueno, pues por lo menos se quitó esa sensación de pesadez y él pudo contactar y también quedarse en paz con su padre. Sí, efectivamente son dos finales buenos, ¿no? Para mi amigo, primero la tranquilidad de saber que el espíritu de su papá está en un mejor lado, le pudo tener una breve comunicación a través del psíquico, y la segunda, ¿no? Saber de que su espacio, el espacio tan íntimo que es el hogar de uno mismo, está en paz, ¿no? En calma, ya no se siente ese ambiente pesado que muchas veces, aunque no lo percibamos, cuando vamos a ambientes con estas vibraciones, con esta pesadez, influye de alguna manera en la energía que tenemos en el día a día, en nuestro carácter, en nuestro humor, ¿no? La energía que podemos llevar inclusive a nuestro trabajo, ¿no? Así que Ujú. efectivamente, felizmente ya este asunto se podría decir que está zanjado en la casa de mi amigo. Lo que dice es así, seguro que siempre lo comparto y digo que estoy convencida que algún oyente también lo ha vivido, y tú también, el hecho de ir a alguna vivienda o incluso lugar de trabajo, incluso hasta con personas, ¿no? Y sentirse como que la energía baja, te sientes más cansado o más cansada y siempre es cuando o estás con esas personas o cuando visitas esos lugares. Sí, efectivamente, comparto contigo eso y justo eso nos lleva a mi última historia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde yo actualmente vivo. Esta historia tiene todo que ver donde yo estoy viviendo en estos momentos. Vaya. Sí, sí. Pero afortunadamente, como te digo, hay dos razones por las que no ha pasado nada. Uno, mi poca sensibilidad con estas cosas, y lo segundo es lo que pasa al final del relato, ¿no? Todo comienza cuando yo actualmente me mudé con mi novia. Y mi novia, bueno, antes vivía con toda su familia aquí, ¿no? En este departamento donde estamos, en este piso. Y dice que cuando ella recién se había mudado, ya hace casi 20 años, a este lugar, al principio ella podía ver a los pies de su cama cuando se levantaba de madrugada, porque sentía que algo la incomodaba y se levantaba de madrugada. Es lo típico, 3 de la mañana, 3:33 por ahí. Se levantaba y en eso que está abriendo los ojos, en esa etapa de ensoñación, se podría decir, podía ver una sombra a los pies de su cama. Obviamente a ella estos asuntos desde siempre le han parecido aterradores, tanto así que al día de hoy no ha visto ni un solo de ni uno solo de mis videos. Pero Ujú. bueno, en fin, se levantaba asustada, gritando, y su familia iba a verla, ¿no? Para ver qué pasaba. Cosa que no, al principio no le creían o trataban de calmarle y decir, no, has estado soñando, ¿no? Te has imaginado cosas. Y pasaban los días, pasaron los meses, pasaron los años y era frecuente este tipo de manifestaciones, tanto así que ella se llega a acostumbrar. Se acostumbra totalmente, de hecho, eh, con el tiempo ya pudo más o menos ver qué forma tenía. Era una forma ya humana, ya no era solo una sombra. Aparentemente era una mujer, pero siempre la visitaba de madrugada. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Y nunca le preguntaste algo? ¿Nunca te pidió nada? No, nada. Y tampoco tenía el interés de preguntarle absolutamente nada, por el miedo. Pero ya era un miedo menor, ya se había acostumbrado. Hasta ahí no pasaba nada, era una presencia, igual nadie le creía, hasta que llega un día, una cena, está con su familia en la sala, está cenando de lo más normal, y lo que ella siente es un jalón del pelo, le jalaron el pelo, pero lo que vio su familia, que estaba sentada al frente, hizo que definitivamente le creyeran. Vieron cómo su cabello se levantaba y se jalaba hacia atrás. Ahí obviamente ella se asustó, su mamá mucho más, igual que su demás familia, ¿no? Su papá y su hermana. A partir de ella le creyeron. Y lo que hicieron fue, bueno, lo típico. Primero trajeron a un padre,
un cura para que pueda bendecir la casa. Y después, no estoy seguro, no le he consultado, pero fue a continuación, o sea, fue después de eso, no sé si se habrán calmado los fenómenos o no, pero igual de todos modos llamaron a una especie de curandero, chamán como se dice, y ella hizo la limpia y todo, y dejó, hay una especie de planta, no sé si se hará en toda Latinoamérica y en España, pero es como una especie de planta desértica que se utiliza para las vibras negativas. Esa planta como que tiene ramificaciones y lo tradicional dice que cuando se marchita, porque normalmente como es una planta desértica puede durar muchos meses sin una sola gota de agua, pero cuando se marchita inmediatamente la ponen, o sea, los días, es porque sí efectivamente había energías negativas, cosa que lo ponen en el marco de la entrada de su casa, que justamente da para el frente de su habitación, y dice que una de estas ramificaciones se marchitó justo en la dirección de su habitación. Pero bueno, muy aparte de haber colocado listones rojos y otro tipo de cosas más debajo de la almohada de la cama, dicen que a partir de todos estos rituales y de la misma planta, ya no han habido este tipo de manifestaciones paranormales y tampoco ha visto a esta sombra en forma de mujer. Claro que ha tenido sueños de vez en cuando con hombre sombra, pero en sí verlos ya no ha sucedido nuevamente y personalmente yo tampoco los he visto, ahora que estoy viviendo con ella. Afortunadamente que no las has visto y tuvo que haber sido la imagen, ¿no? de tu pareja cuando la familia vio que le tiraban del pelo, una imagen que no se tiene que haber olvidado nunca, ¿no? Para ellos. Y lo de la planta es verdad que sí se habla de plantas pues que quitan las malas energías y demás. Creo que una de ellas se ha mencionado alguna vez, que es la ruda, pero la que comenta tenía total desconocimiento que existiera una planta de esas características. Sí, de hecho era hasta hace unos tiempos, no estoy seguro si todavía seguirá siendo, pero yo sí recuerdo haber visto esta planta en los hogares de algunos amigos, ¿no? Era algo muy típico. Ahora que lo menciono, ya no recuerdo haber visto últimamente esta tradición que ponían, ¿no? Mayormente se usa para las energías negativas, ¿no? Es como tener un elefante, un gatito. Eso era un Sí, elemento más de superstición, pero que sí dicen que funcionaba. sí, sí, bueno, aquí normalmente lo que comentas, pues se utiliza mucho lo que es la tira roja, lo de el gatito, el elefante, ¿no? Cerquita de la puerta y mirando de espaldas. Nosotros lo que te agradecemos un montón que hayas compartido con todos nosotros estas vivencias. Te digo que seguro van a quedar marcadas para muchos de los oyentes, ¿no? Espero que pasen buena noche. Sí. Y lo que ahora me gustaría es para aquellos oyentes que tengan intención, interés, mejor dicho, de seguirte o de verte y escucharte, ¿dónde lo pueden hacer? Claro, me pueden encontrar como El Escribano, todo seguido, tanto en TikTok, en Instagram y en Facebook. También me pueden encontrar como El Escribano Shorts en YouTube. Antes yo tenía mi canal en YouTube con videos más largos, pero actualmente sí estoy especializándome, se podría decir, solo subiendo contenido más breve, ¿no? Contenido como en TikTok. Me pueden encontrar como El Escribano. Ahí estaremos muy pendientes de todas las historias, de lo que está por venir, que sé que va a ser súper interesante, sobre todo esa expedición que nos comentabas hace unos instantes. Y agradecerte de nuevo, ha sido un placer tenerte en Dimensión Oculta y esperamos tenerte de nuevo pronto por aquí. Muchas gracias, Carmen, por esta invitación y aprovecho bueno, en saludar y mencionar, ¿no? A toda la linda gente de las Islas Canarias. Yo personalmente escucho mucho a los parramboleros, a los jóvenes cantores. Me gusta mucho la música canaria tradicional, así que los saludo a todos y nada, espero una próxima invitación y con gusto les seguiré compartiendo mis historias. Muchas gracias, Carmen, por esta invitación.
Gracias a ti, cuenta con ellos, eso seguro. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Y así cerramos esta sección de testimonios en dimensión oculta. Hemos descubierto que a veces las paredes de un hogar pueden guardar secretos más antiguos que el propio tiempo. Si tú también has vivido alguna experiencia en una casa encantada o un fenómeno inexplicable, queremos escucharte. Escríbenos y comparte tu testimonio en dimensión oculta carmenperez@gmail.com. Tu historia podría formar parte de los próximos episodios. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a lo desconocido. Hasta el próximo episodio.